Hola, muy buenas noches. Hoy siendo lunes 7 de marzo del 2022 en su programa Cosmonautas Filosóficos. Grabamos la edición cuarta desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Roswell, Texas. Ahí tenemos a un gran invitado desde Lima, Perú, al ingeniero Alejandro Vázquez. Tiene ingeniería en sistemas por la Universidad de Lima. Actualmente está estudiando la maestría en economía en la Universidad de Lima. Colabora con el Centro de Estudios Crisolistas. Bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Qué un Hoy, gusto. no, bienvenido a Cosmonautas Filosóficos y del tema que vamos a hablar, el cual está en boga, el- la situación la situación bélica entre Rusia y Ucrania. Muy bien. Se viene especulando desde hace una semana y media, 2 semanas sobre esta situación. Acerca de que si iba a haber una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia y todo, exacerbando todos los queridos expertos en geopolítica en las redes sociales. Eh, Muy bien. ¿Cómo afectó la, la caída de la Unión Soviética el 16 de diciembre de 1991 al contexto actual? Bueno, pues hay que ponernos en la situación donde la Unión Soviética ya estaba en un proceso de desintegración y de decadencia interna. Me parece que fue desde el periodo de Nikita Khrushchev, poco a poco empezaron a perder sus bases ideológicas, también su prestigio internacional, y también, por ejemplo, perdieron, en ese tiempo también fue cuando perdieron la guerra con Afganistán, ¿no? Entonces, su poderío militar también es mostrado ya hacia el mundo, era considerablemente menor a esa Unión Soviética que triunfó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, más o menos eso también, un poco de ayuda de la manipulación, obviamente la manipulación mediática de Occidente, poco a poco terminaron mermando la imagen de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eso fue como un primer paso en lo que yo diría que es su situación respecto a lo internacional, ¿no? Ya, y obviamente que para adentro, ellos estaban en un proceso de cambio ideológico que más o menos estaban intentando anteriormente con esto que se llama, si alguna vez han conocido comunistas, ellos se quejan bastante de lo que son los revisionistas, entonces, de esa corriente, ¿no? Que se llama el revisionismo soviético, ¿no? Que es poco a poco ir cambiando algunas cosas de las bases ideológicas y teóricas de lo que fue la Unión Soviética inicial, de lo que fue la Unión Soviética bajo Stalin, ¿no? Que básicamente fue una continuación y una mejora en algunos aspectos. Lo que hace el revisionismo es cuestionar algunas de estas cosas y ponerlo como, en vez de praxis, como supuestos, y en base a volver los supuestos empiezan a desintegrarlo, por así decirlo, ¿no? Y agregar otras cosas. Y bueno, por eso es que lo ven de forma tan negativa al revisionismo. Entonces, internamente hay este conflicto ideológico. Para afuera, justamente, como mencionaba, ¿no? Es la pérdida de esa figura, de esa figura victoriosa de la Unión Soviética. Y por último, en el aspecto económico, ya se estaban haciendo diferentes compras y ventas de distintos sectores industriales de lo que fue la Unión Soviética para empresas, perdón, para accionistas norteamericanos. Ahí en YouTube hay documentales de esto, donde lo explican más a detalle, y básicamente fue como que no fue la Universidad de Chicago, fue la Universidad no recuerdo, me parece que fue la Universidad de Princeton, que era como que envió su grupo de expertos a asesorar a la Unión Soviética. Entonces, incluso en materia económica ya estaban también en un tema de conflicto interno al ver eso, ¿no? Y así fue como poco a poco se fue diluyendo y se fue desintegrando lo que fue la Unión Soviética. Aparte que también hay un cambio
en la llegada de Boris Yeltsin como el primer presidente ruso en los noventas, un cambio ideológico con la llegada del liberalismo. Sí, como digo, o sea, todas estas son la precuela de que obviamente va a llegar a su culminación con la llegada de Yeltsin al poder. O sea, Yeltsin no hubiese podido llegar al poder en una vieja Unión Soviética. Yeltsin jamás hubiese podido llegar al poder. Llegó al poder por estas patinadas de Gorbachev y por, como dije, no todo, sumado a todo esto que he ido mencionando. Y, El conjunto de todo eso logró que Yeltsin suba al poder. Y una vez que Yeltsin subió al poder, ya estaba el terreno listo para implementar el liberalismo, que fue totalmente una catástrofe en Rusia. Muchos de los rusos siempre que hablan de los 90, hablan con bastante penura sobre el periodo que les tocó vivir. Para los que están familiarizados con las medidas económicas del shock que fueron tomadas, por ejemplo, en Chile o en Perú, bueno, eso es básicamente lo que ocurrió en la Unión Soviética. y también hay un parteaguas en la llegada de Vladimir Putin en 1999, como comenta Dugin, eh, rompe totalmente con la figura de los capitalistas que fueron apoyados por Yeltsin. Sí, así es, poco a poco los empieza a ir cambiando uno a uno, porque era evidente que esos capitalistas rusos, ¿no? Que estaban jugando con los norteamericanos, al final del día eran agentes externos, justamente trabajaban para otra potencia, que era la potencia que había sido rival de ellos durante muchísimo tiempo. Entonces, sí, lo que hace Putin es empezar a cambiar esto, hace cambios administrativos también hacia adentro, todo lo que era la vieja burocracia liberal y posliberal de Yeltsin y de lo que quedó, ¿no? Los rezagos de todo eso hasta su llegada. Y con su llegada ya recién empieza, y luego de realizar estos cambios es que empieza a cambiar la figura de lo que era Rusia hasta ese entonces. Pues, A pues, Rusia la veían como un chiste, básicamente, otros países, a pesar de que fueran potencia nuclear, no veían a Rusia de forma seria, como veían a la URSS, por ejemplo. pues, menciona Dugin con esta cuestión de la talasocracia y el atlantismo. ¿Qué es lo qué es lo que engloba estos conceptos? Ah, sí, sí, la idea de talasocracia y atlantismo, por ejemplo, se puede ver bastante en la obra de Carl Schmitt de Mar y Tierra, donde ahí hace la distinción, que es, bueno, justamente los imperios talasocráticos tienden a tener esta idea de liquidez, ¿no? Que los conceptos no son algo estable, no son algo fijo, sino siempre están variando, ¿no? Por ejemplo, qué es Occidente? ¿Qué es occidental? ¿Alguien me puede decir qué es occidental y definirlo? Por ejemplo, porque a lo largo de la historia, Occidente, por ejemplo, al inicio era solamente Inglaterra, Francia, ¿no? Las potencias ilustradas. Después, Occidente se volvió estas potencias, pero también empezó a sumar Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y después, ahora, ¿qué es Occidente? Actualmente Occidente es todo lo que está dentro de la OTAN. Pues también se debatió en algún momento la entrada de Turquía y también hubo un debate ideológico identitario, ¿no? Si es que Turquía también era Occidente, si podría considerarse parte de Occidente, ¿no? Entonces, ahí mismo tú ves de lo que habla Carl Schmitt en este libro, ¿no? Que es lo que menciona esto de que los conceptos no son algo fijo, son algo fluido, que siempre está variando, ¿no? Y obviamente eso a la hora como en el anteprograma estábamos conversando de este tema, ¿no? De la ideología de género, todo eso igual, género fluido también, todo se alinea, todo se alinea. Por otra parte, la teleurocracia, los imperios teleurocráticos, ¿no? Como por ejemplo fuese en Roma, como por ejemplo fuese, ¿cómo se llama? El imperio iraní, ¿no? Perdón, el imperio persa,
y otros imperios, ¿no? En el mundo. Eh, Esta idea del aspecto telúrico de las cosas es que se amplía hacia adentro y se ponen barreras o diría límites definidos. Se ponen límites definidos, ¿no? Por ejemplo, ahí, si estamos hablando de Roma, recordamos, ¿no? El Rubicón. Por eso viene la frase, ¿no? Cruzando el Rubicón, ¿no? O sea, el Rubicón era el límite. Entonces estás cruzando el límite. Esa es parte, es un ejemplo. Son dos ejemplos, a grosso modo, de la diferencia de ver las cosas de un imperio talasocrático, o mejor dicho, marítimo, ¿no? Que le importa más tener adquirir territorios simplemente para expandir el comercio, ¿no? No desarrollar estos territorios, sino mantenerlos simplemente como puertos, sí, puertos comerciales y bases militares, nada más. En cambio, para un imperio talasocrático le interesa que se desarrollen estos nuevos sitios, que desarrollen sus propias ciudades, su propia cultura. Y es que si en caso hay una cultura, que esa cultura se integre de una manera eh, orgánica y compatible, ¿no? Con la cultura que yo diría que engloba todo lo que es el imperio, ¿no? Eso es lo que es, yo diría que son las principales diferencias entre una talasocracia y una telurocracia. O el Imperio Británico Tal cual, que se tal cual. estableció en la India y no desarrolló estas instituciones importantes, ni educativas, ni filosóficas, ni en cuanto solamente fue la explotación de recursos naturales. Igual con el imperio holandés también. Ujú. Eso es lo que acontece. Bueno, a qué va la pregunta? Pues compaginando Rusia, pues después de la caída de la Unión Soviética y con la llegada de Boris Yeltsin y a continuación de Vladimir Putin trata de establecer, eh, de establecer esta idea del euroasianismo con la comunidad económica euroasiática, con los que conformaban la Unión Soviética. Bueno, algunos países, Georgia, obviamente, por cuestiones bélicas no conforma o no llegan a un acuerdo. Así es, y básicamente es volver a reforzar lo que es la idea de un bloque geopolítico. Por ejemplo, el filósofo también argentino Alberto Vuela habla en vez de bloque geopolítico, él habla de ecúmene cultural, porque básicamente todas esas culturas, esas sociedades que están girando en torno a este bloque, todos tienen de cierta manera una cultura común, ¿no? Justamente por eso hablábamos de la idea de telurocracia y talasocracia. En el tema de las talasocracias eso nunca pasa. En el tema de las telurocracias sí, sí es algo que pasó. Bueno, también es un poco controversial hablar de la Unión Soviética como si hubiese sido una telurocracia, ¿no? Pero, por ejemplo, recordemos, ya que estábamos hablando de Gustavo Bueno, ¿no? Él habla justamente, dice, la Unión Soviética era un imperio generador. ¿A qué se está refiriendo con eso, no? O sea, se está refiriendo a que era eh, un, bueno, ellos eran una unión de repúblicas que siempre estaban expandiendo y exportando, ¿no? Su ideología como si fuese una cultura propia, como otrora hubiesen hecho los imperios teleurocráticos. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo, eso es lo que ocurrió con la Unión Soviética y eso es a lo que quería retornar Rusia, ¿no? Como que ya estaban sentadas las bases de eso, simplemente tenemos que volver a cooperar entre nosotros, ¿no? Obviamente sin que en este periodo sean absorbidas, ¿no? Como antes, ¿no? Que la Unión Soviética absorbió a todos estos países, como Kazajstán, como Azerbaiyán, como Kazajistán, etcétera, ¿no? Eh, Sino que todos, respetando su cultura, reconozcan esta misma y en base a eso puedan empezar a trabajar de una forma, empezar a colaborar y cooperar de una manera más eficiente y además más orgánica, ¿no? Entre todos ellos. Aparte, porque si todos están ahí, obviamente les conviene tener
les conviene tener bonito el vecindario, pues, ¿no? Eso es lo más evidente. Claro, todo esto que conlleva al qué es qué es el euroasianismo a partir de Let Kumilev y de Dugin. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es el euroasianismo? Bueno, más que nada es el neo-eurasianismo, ¿no? Que es, como mencionaba, una una ideología para poder aglutinar a todos estos vecinos, ¿no? Todos en un bloque euroasiático. Y este bloque euroasiático tendría sus bases en lo que sería el Imperio Romano, por ejemplo, digo, el imperio ruso, que también el Imperio Ruso siempre se consideró como el Imperio Bizantino, ¿no? Y para los que no recuerden, el Imperio Bizantino era el Imperio Romano del Este. Entonces, el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces, básicamente, el neoeurasianismo toma esta idea y empieza a agregar ahí algunos otros conceptos para poder aterrizarlo de una manera mejor, ¿no? Ahí es donde agregan, por ejemplo, la idea que tienen de Halford Mackinder, que es este, este pensador y analista geopolítico, ¿no? Más que nada filósofo, ¿no? Experto en geopolítica siglo, del siglo XIX, ¿no? Que él hablaba del Heartland, ¿no? O mejor dicho, eh, de la tierra vital, ¿no? Por así decirlo en español es como la tierra vital, la tierra esencial, el corazón de la tierra, ¿no? Entonces, donde justamente esto complementa de una muy buena manera lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? De los órdenes de telurocracia y talasocracia, ¿no? La telurocracia va a tender a proteger el Harlan, que está hacia adentro, mientras que la telurocracia lo que le interesa es dividir para conquistar, ¿no? Para conquistar el Harlan, ¿no? Y ahí esta idea del Harlan, que sería, bueno, como mencionamos de nuevo, esa tierra esencial, ¿no? El corazón continental, por así decirlo, este, um, como, como, como les interesa conquistarlo, lo que hacen es dividirlos, lo que hacen es infiltrarlos, lo que hacen es balcanizarlos, ¿no? Y esto vimos en la época un poco anterior sí, una década antes de la disolución de la Unión Soviética, empezamos a ver las tan llamadas revoluciones de colores en todas estas ex repúblicas socialistas, como le pasó a Yugoslavia, no, la de Yugoslavia fue el último incluso, pero también se es presente, ¿no? Lo que pasó a Checoslovaquia, lo que le pasó Polonia. a Rumanía, a Hungría, sí, sí, estas distintas repúblicas socialistas. Entonces, eso es otra vez, ¿no? Esa es una estrategia de la talasocracia para apoderarse del Harlan. Y en este sentido, ellos decían que el Harlan era básicamente todo el continente eurasiático, o sea, mejor dicho, desde, o sea, desde el extremo, desde Lisboa hasta Vladivostok. Eso es lo que sería todo el continente eurasiático para los neo-eurasianistas. Porque bueno, Alexander Dugin habla acerca de Vladimir Putin en cuanto a la diferencia de ganar las elecciones en el 2013, un parteaguas y conformar eh, el Tratado de Euroasiático. Claro, ya se había dado antes, pero fortalecerlo ahí, frente a todo lo que estaba aconteciendo en la Unión Europea o a lo que, a lo que vemos hoy. Entonces, en el 2007 Ucrania había tenido también un intento de golpe de Estado. En el 2013, claramente Joe Biden, siendo vicepresidente, y Barack Obama apoyan el golpe de Estado contra Poroshenko, imponiendo a Yanukovych y todo lo que conllevó a este retraso
que, que querían que Ucrania entrara al Tratado Euroasiático y le habían dicho que no a la Unión Europea, más o menos el contexto de lo que había acontecido. Claro, Ucrania estaba entre dos opciones, ¿no? Que era entrar al tratado eurasiático con Rusia o entrar a la Unión Europea. Entonces, justamente como Poroshenko era un presidente que veía más el futuro de Ucrania, más posicionado, ¿no? Con Rusia y el resto de los países que conformaban esta alianza eurasiática, esto no gustó a Occidente, pues, ¿no? No gustó a la Unión Europea, no le gustó a Estados Unidos y por extensión no le gustó a la OTAN. Entonces lo que aconteció después fue un golpe de Estado. Eh, sí, por ejemplo, hubo también un atentado de falsa bandera que hay que mencionar ahí, que es cuando hubo algunos protestantes, ¿no? De civiles ucranianos que estaban eh, protestando en contra de esta protestando en contra de lo que estaba aconteciendo en ese momento, ¿no? Que era este golpe de Estado, sí, contra este golpe de Estado, contra este gobierno golpista. Ellos estuvieron protestando y para la vuelta de Poroshenko, a ellos los acribillaron un grupo de soldados que nadie identificó hasta el día de hoy. Y de hecho, todos los documentos que habían de la investigación, ¿no? De quiénes eran estos tipos, hasta el día de hoy no se sabe. Y cabe mencionar esto porque el día de hoy, en todos los videos que se han estado mostrando sobre la guerra y todo, de lo que está aconteciendo en Kiev, se han visto que, que el ejército de Kiev está quemando algunos documentos, ¿no? ¿De qué serán? ¿Qué serán? Entonces, pero por ejemplo esto, ¿no? Esto es algo que ocurrió y alarmó mucho a la comunidad euroasiática y allí fue donde empezó fue uno de los pretextos, ¿no? Para empezar a ver que el gobierno ucraniano golpista no le interesaba para nada los reclamos de la gente, sino era un gobierno bastante de corte autoritario, a pesar de que no pareciera, ¿no? A pesar de que en Occidente hablaran de que ya se había restablecido la democracia, ¿no? Los valores democráticos, los derechos humanos, toda la cosa, en verdad nunca fue así. En base a esta evidencia, ¿no? Las provincias, ¿no? de Donetsk y de Lugansk están justamente, están al este en el este de Ucrania, al tener una población mayoritaria rusa, empezaron a optar, ¿no? Por la idea de ser repúblicas independientes, de no participar absolutamente en nada de esto, en nada de esto relacionado al golpe, ¿no? Pero esto no gustó de nuevo, ¿no? Viendo que el gobierno ucraniano tenía estas tendencias autoritarias, no gustó mucho de esto y empezaron a enviar a su ejército, ¿no? A masacrar civiles, ahí diciendo que eran agentes rusos, diciendo que eran infiltrados, etcétera, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, esto es básicamente la precuela a lo que ocurriría después, que al final las repúblicas ya sin, perdón, las provincias esas ya sin consentimiento de Ucrania deciden declararse a sí mismas como independientes. Se convierten en la República de Novorossiya y en la República Popular de Donetsk, ¿no? Sí, entonces eso es lo que ocurre después. Sí, es bastante, bastante polémico todo lo que acontece porque el análisis que se le da en este lado en América, mencionar que Vladimir Putin es un neonazi cuando, cuando realmente no tiene nada que ver, hay que analizar el contexto de de lo que pasa en aquellos lares. Sí, es totalmente, porque, o sea, si vemos todo esto, la prensa occidental es pura propaganda, ¿no? Si no es a favor de Estados Unidos y sus aliados, es
propaganda en contra de lo que ellos perciben que son sus enemigos, o más que enemigos podríamos decir competidores en realidad, porque, por ejemplo, China ha comprado mucho de la deuda externa de Estados Unidos, tiene mucha de esa deuda la compró ellos, o sea, serían en todo caso un par, ¿no? Ah, un aliado comercial, por así decirlo, ¿no? Pero a pesar de ello lo ven como una potencia rival. Más que enemigo es una potencia rival, ¿no? Entonces, esto no les gusta tener competencia, ¿no? Pero de ahí ponemos la pregunta a nuestros queridos amigos, los liberales, ¿no? Y los libertarios que me hablan de libre mercado y la libre competencia, todo eso. O sea, ¿cómo podríamos decir que hay una libre competencia cuando el Estado que se aboga a sí mismo, ¿no? Como el baluarte de la libertad, ¿no? El defensor, máximo defensor de la democracia y de los derechos humanos, todo eso empieza a actuar de esta manera. O sea, apoyando golpes de Estado, eh, usando todo su aparato mediático para tildar de enemigos, ¿no? Lo que en un mundo normal serían sus socios comerciales, y también para controlar a lo que serían estados más o menos como que aliados, pero que están teniendo su propio giro, como por ejemplo, eso es lo que vemos cuando la prensa siempre pone la prensa occidental, ¿no? Siempre pone de mala manera a, por ejemplo, estadistas como Víctor Orbán, que a pesar de que también es parte del occidente, igual no les importa, igual siempre hablan de ahí de el autoritario, ¿no? El conservador de forma despectiva, le dicen, ¿no? Conservador. O de eh, André Duda. sí, sí, de todo, todo lo que, incluso ahora recientemente, ¿no? Lo que pasó con este presidente joven, Bueno, Nayib Bukele, ¿no? A Nayib Bukele también, o sea, hablaban bien de Nayib Bukele, Nayib Bukele votó al que era, ¿cómo se llama su fiscal, ¿no? El fiscal que era pro-estadounidense, una cosa así, lo votó porque tenía que cambiarlo, ¿no? Es parte del proceso electoral, parte del proceso administrativo, ¿no? Tiene que rotar. Y el momento que lo cambió empezaron a hablar de dictador, ¿no? Y, bueno, pero como Bukele es joven, ¿no? Y Bukele es de este lado del mundo, en vez de ofenderse, ¿no? Sí, lo empezó a usar como burla, ¿no? Diciendo el dictador más chévere de todo, el, más el cool del dictador más, mundo. sí, el dictador más cool del mundo, una cosa así, ¿no? Entonces, ahí mismo tú te das cuenta, ¿no? Que esto no se trata de defender los valores occidentales, la democracia, los derechos humanos, ¿no? Nunca se trató de eso, ¿no? Siempre se trató de defender un orden establecido. Y este orden puede cambiar teniendo a otros, a pesar, ¿no? A pesar de que sean otros, de que sean aliados de ellos, que empiecen a pensar por sí mismos. Ahí es donde cambia todo, ¿no? Y eso fue lo que pasó también con Putin, ¿no? Cuando empezó a cambiar a los oligarcas rusos los oligarcas rusos, ¿no? Que eran pro-estadounidenses por oligarcas rusos que eran más pro-Rusia. Sí, como el dueño del Chelsea, que tuvo que huir de Rusia para invertir, Roman Abramovich. Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, bueno, también en esta situación del 2013-2014 se cierran los oleoductos para que ya no vaya más gas a Europa. Tenían este proyecto del Nord Stream 2 que habían concretado con Angela Merkel y Olaf Scholz, el actual primer ministro de Alemania, lo cancela. Hay esta polémica, aparte del movimiento de las bases militares de la OTAN en Alemania para Polonia, a partir de Trump en el año pasado, también un movimiento geopolítico ahí extraño. Sí, sí, eso es algo de lo que, por ejemplo, el mismo Putin habló en su momento, que era que por qué, y Dugin también habló de eso, ¿no? Que por qué, por ejemplo, la OTAN seguía activa si la URSS ya desapareció, ya no tiene razón de ser. Y al contrario, cada vez más se empieza a poner su armamento y sus bases cada vez más cerca de las fronteras con Rusia.
Y ese era uno de los grandes temores que pasó con Ucrania, ¿no? Porque Ucrania, al querer entrar en la Unión Europea, bueno, al haberla hecho entrar a la fuerza a la Unión Europea, empezaron a ver este tipo de cosas, ¿no? Como que tal vez iba a entrar a la OTAN, sí o no. Zelensky también dijo, ¿no? Hay que rearmarnos, ¿no? Hay que tener de nuevo, hay que recuperar nuestro arsenal nuclear, todo eso. Entonces, Ah, ¿qué significa eso? O sea, eso no es, viniendo de un jefe de Estado, eso no está para bromearse, pues. No está para bromearse. Yo entiendo que Zelensky era un comediante, sí, sí, está bien, pero hay que saber también diferenciar, ¿no? Es diferente cuando tú haces una broma en lo privado que cuando tú la haces en lo público. exactamente, exactamente, porque esta cuestión, recuerdo en la Eurocopa del 2012, hubo movimientos antirrusos tanto en Polonia y en Ucrania. Toda esta situación se estaba orquestando. Sí, 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 sí. Pero de hecho también ahí juega bastante a favor de eso otro factor, que es esta forma de chauvinismo antirruso que tienen tanto los polacos como los países del Báltico, como también lo tiene Ucrania, ¿no? Y Finlandia, ¿no? Que le dicen ultranacionalista, pero eso no es nacionalista, eso es chauvinismo. Ujú. Porque yo veo lo mismo, la misma actitud que tienen ellos, yo la veo en Estados Unidos cuando ven inmigrantes mexicanos. La misma actitud tienen. Y a ellos no le dicen ultranacionalistas, no le dicen nacionalistas radicales, no le dicen nada de eso, ¿no? Entonces, como mencionábamos, ¿no? Para hasta las ocracias, estos conceptos son fluidos, no son estables. Entonces, uno tiene que analizar en el contexto, ¿no? Si es así como dicen o si esto se parece más a otra cosa. Muy influenciados por Brzezinski, ¿Cómo? muy influenciados por Brzezinski. Sí, Fue sí, esta situación antirrusa. sí, 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 sí. Claro, o sea, le conviene a Estados Unidos y la OTAN no apoyar el nacionalismo siempre y cuando sea en contra de Rusia. Ujú. Pero cuando ya es un nacionalismo para sí mismo, en favor de su propia gente, ahí es cuando ya no le gusta a Estados Unidos. Sí, como con el primer ministro Shashkivil de Georgia, ¿no? De todo lo que, de todo el apoyo que recibe de Estados Unidos para poner una base militar de la OTAN y todo lo que conlleva. Sí, es exactamente, porque eso, Estados Unidos siempre, todos estos años siempre ha hecho, uno, o guerras por proxy, o dos, o guerras eh, mediante invasiones, ¿no? Desde muy lejos. Pero para hacer las invasiones de muy lejos tiene que tener cerca bases, ¿no? Cerca desde donde poder desplegar sus tropas. Y entonces para esto es para lo que funcionan las bases de la OTAN. Claro, todo Y- lo que el despliegue sí, de exactamente. a partir de los 60 y de la entrada a Francia a la OTAN, todo esto para tratar de disminuir la influencia de la Unión Soviética en aquel tiempo. Ujú, así es. Y entonces, teniendo Estados Unidos como la potencia dominante de ahí, porque el Reino Unido también empezó a perder prestigio, ¿no? Tuvo la guerra con Malvinas, ¿no? Y también casi la pierde. Ujú. Entonces, también en la invasión contra Irak de los 2000, tampoco, Reino Unido tampoco pintó mucho. Ujú. Entonces, ahí la que es la potencia dominante es Estados Unidos. Entonces, como siendo la potencia dominante, ellos básicamente dictan lo que se hace y lo que no, lo que va y lo que no. Recuerdo en esta situación de la Segunda Guerra Mundial como Ucrania formó un papel importante al estar por parte de los bueno, nacionalsocialistas, esta cercanía de estos partidos que estaban en contra de la Unión Soviética en aquella nación. Sí, sí, también está el tema de los anarquistas ucranianos con el Ejército Negro de Néstor Makhno, por ejemplo.
Ujú. Pues también, todo esto jugó un rol, ¿no? En contra de Rusia, en contra de la ópera de la Unión Unión Soviética. Soviética, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, sí. Así es como dicen, ¿no? Todo esto, a pesar de que pareciera que no, pero todo eso empezó a sumar. Y hubo un momento en donde la Unión Soviética parecía que iba a perder la guerra, ¿no? Pero después tuvo un contraataque masivo bastante grande que ya los alemanes no pudieron detener. Esto llevando a la situación del contexto de Ucrania. En la actualidad, como el movimiento del 2013-2014, apoyado por Estados Unidos, figuras como Vitaly Klitschko, como un boxeador, eh, siendo apoyado políticamente, promoviendo esta situación antirrusa. Inclusive actualmente hay varios youtubers, bueno, una ucraniana que vive en México, Natalia Fechenko, habla el neonazi de Vladimir Putin y el corrupto de Poroshenko. Claramente ve cierta tendencia en Ucrania. Aparte ya se prohibió hablar el ruso como tal, nada más ucraniano. Sí, sí, vemos que actualmente, ¿no? Las revoluciones de color ya no funcionan como eran antes, ¿no? Que era, buscabas una población local, hacías las condiciones, les ponías, ¿no? Las condiciones para que ellos hagan sus manifestaciones y de ahí orquestas el escenario para permitir una intervención, ¿no? Una intervención humanitaria, se supone. Ahora no, ahora es desde las redes sociales, ¿no? Están justo estos influencers, youtubers, celebridades, todos están hablando en contra de Rusia, a favor de Ucrania y todo eso. Pero algo que sí es relevante que quisiera mencionar, que por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos cuando hace sus invasiones, ¿no? Y destruye justamente Afganistán. edificios civiles, sí, como en Afganistán o en Irak o en Siria, ¿no? Que destruyen, como digo, ¿no? Edificios casas de civiles, carreteras, ese tipo de cosas. Rusia, por ejemplo, ahora está bastante enfocado, ¿no? Dice, vamos a destruir todas las bases, todos los depósitos, ¿no? Todos los aeropuertos militares, todas las bases ¿cómo se dice esto? Todas las bases de grupos paramilitares también son objetivos, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que como digo, cuando entra, destruye todo. El mejor ejemplo de eso son las dos bombas atómicas, ¿no? El, Entre población civil. la situación en Afganistán en los ochentas habla, no, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán. A ver, con la Unión Soviética, cuando estuvo en Afganistán, se construyeron, bueno, se fundó una universidad, se construyó infraestructura pública, y con la llegada de los talibanes apoyados por Estados Unidos a Osama Bin Laden, los mujahidines, eh, impusieron el wahabismo en aquella parte y ve la situación de la mujer en aquella nación. Sí, sí, para los que recuerdan esta pintoresca película Rambo 3, ¿no? Ujú. Que Rambo se va ahí a las montañas de Afganistán a pelear con los talibanes. De ahí, qué mejor ejemplo de propaganda, ¿no? Justamente lo que estamos mencionando. Entonces, sí, hubo bastantes cambios duros, ¿no? A diferencia de la situación de Afganistán como cuando estaban con la Unión Soviética. Pero dicho y sea de paso, a pesar de que estos cambios hayan sido duros, eran relativamente mejores que las condiciones de Afganistán de su nuevo intento de democracia que tuvieron, que Ujú. pusieron ahí a unos tipos de una secta rara, ni siquiera eran mujahidines, eran tipos no me acuerdo qué cosa, pero por ejemplo, ellos reinstauraron esta práctica que se llama el Bagabasi, que básicamente a los jovencitos los ponen
los visten como mujeres, ¿no? Y los ponen a bailar, ¿no? Y de ahí a hacer otras cosas, ¿no? Otras cosas así bien, bien densas. Por ejemplo, eso ocurrió en esta democracia eh, Ujú. de Afganistán, ¿no? Ahora que los mujahidines, ahora que los talibanes ya tomaron el poder nuevamente, ya todo eso ya fue eliminado, ¿no? No, y claramente esta situación de Ucrania cambió radicalmente en cuanto a la economía, también, también el sector antirruso, chauvinista, como tú mencionas. Es importante que Rusia vuelva a recuperar ese país, bueno, no que lo esté invadiendo porque no está pasando así, sino simplemente es rescatar al sector ucraniano ruso que está en aquella parte de Ucrania. Sí, así es, porque justamente como mencionamos anteriormente, que era lo de este ataque que hubo a la población, a los protestantes de Ucrania, ¿no? Que estaban protestando contra el golpe, ¿no? Y los asesinaron cruelmente, un grupo de desconocidos que hasta el día de hoy no sabemos. También cuando mandaron a reprimir a estas poblaciones ruso-ucranianas de Lugansk de Lugansk y Donetsk, lo que ocurrió obviamente era que les dieron el pretexto para volverse independientes, ¿no? Y una vez que ya eran independientes, ellos mismos buscaron una forma de autodefensa, haciendo sus ejércitos populares. Obviamente también hubo voluntarios en ambos lados, ¿no? Hubo voluntarios que iban hacia esa área de conflicto en favor de Ucrania y habían otros que iban a favor de las nuevas repúblicas. Y de distintas ideologías, en verdad, no es todo tan blanco y negro, porque por ejemplo, en las repúblicas populares hubo grupos, hubo organizaciones rusas de una especie de nacionalismo blanco, una cosa así bastante influenciado por el nacional bolchevismo y también por el nacionalsocialismo, ¿no? Incluso hay algunas fotos de estas organizaciones paramilitares haciendo el saludo hitleriano. Por ejemplo, eso no te lo muestran, no solamente, por ejemplo, los únicos que son representantes de eso son los del batallón Azov, ¿no? De Ucrania. Pero bien, analizando bien, ¿no? Más bien pareciera que este grupo del batallón Azov sería algo parecido sería algo parecido como que a una nueva formación de un Blackwater, por ejemplo, en el este, una compañía mercenaria, porque tenían gente que iba de todos lados a pelear allí, a matar rusos. Incluso también fueron, ¿cómo se dice? Estos, eh, estos musulmanes radicales de Albania y de Arabia Saudita, de todos estos lados, también se fueron ahí a pelear a favor de Ucrania, a matar rusos. Entonces, o sea, eso yo no lo podría llamar nacionalismo, la verdad. Y lo que conlleva también en la situación de principios del siglo XX de Chechenia, los ataques terroristas en Moscú, cómo Vladimir Putin respondió de la influencia musulmana chechena. Sí, tuvo que entrar, ¿no? Y, bueno, no fue solamente una sola guerra chechena, fueron dos, Ujú. recordemos eso. Entonces, tuvieron que entrar a extirpar estos elementos completamente subversivos, ¿no? Y que francamente no iban acorde al nuevo orden que querían establecer de ese lado, ¿no? Y ellos querían hacer otra cosa que era completamente antagónica a la visión que tenía el gobierno de Vladimir Putin, o de lo que quería intentar, que todavía no lograba en ese entonces. Con,
Y dicho sea de paso, los chechenos también fueron apoyados por Estados Unidos, también. Que con esta situación de la dialéctica de imperios o estados entre Vladimir Putin y cuando Donald Trump estaba en el poder era totalmente distinto a lo que vemos ahora con Joe Biden. Sí, completamente, porque había una suerte de respeto entre ambos mandatarios. Entonces, ninguno de los dos se sobreextendía más de lo que debería. A diferencia de la nueva dialéctica que es entre Biden, los demócratas, con eh, Putin actualmente. Pero dicho sea de paso, se especula también, ¿no?, que en verdad Joe Biden no es el que está tomando las decisiones, porque tú lo ves en entrevistas a Joe Biden y pareciera que estuviera senil. Muchas veces le preguntan algo y te responde otra cosa, está como que completamente ido. Dicen que pues podría ser que la persona clave ahí es su vicepresidenta, ¿no? Kamala Harris. Todavía no se ha comprobado, pero se vocea que puede ser que Joe Biden dimita como presidente y ella suba a poder. Eso todavía está por verse, ¿no? Todavía no se ha terminado, pero no hay que descartarlo tan pronto. Muy bien, para concluir en la entrevista, ¿qué es lo que depara? Bueno, es complicado ser adivinos, como diría Gustavo Bueno, en acerca de la situación geopolítica, pero ¿qué es lo que depara en esta situación bélica? Bueno, actualmente lo que hemos estado viendo es que Rusia ha aplastado, por ejemplo, una precisión quirúrgica a su fuerza aérea, la fuerza aérea ucraniana, pues, ¿no? También a su fuerza naval, y actualmente ya están enviando tropas, ¿no? Justamente para poder poder terminar de tomar el territorio. Y al parecer, bueno, lo que yo he estado viendo, ¿no?, es que, por ejemplo, estos batallones neonazis de Ucrania, tipo el batallón Azov, tipo el Pravi Sector, etcétera, ¿no? Estos batallones eh, no los van a dejar, no los van a dejar que, que salgan y sean juzgados, ¿no? O sea, ellos, una de las condiciones que he visto, que, no, que por ejemplo, ahora hay un batallón de chechenos que están peleando a favor de Rusia allí, en contra de estos grupos paramilitares, y sus condiciones es una, ninguno de esos tipos sale vivo, y segundo lugar, los de el ejército ucraniano regular, si se rinden, van a ser tratados como prisioneros de guerra y van a ser tratados de una forma honorable. Pero los paramilitares estos, todos van a ser eliminados, no va a sobrevivir ninguno. De hecho, todo el liderazgo de todos los altos mandos, ¿no?, del conocido batallón Azov están ahorita en Polonia, ya se fueron ya. Entonces, porque ya saben lo que va a pasar. Eh, Eso por un lado, ¿no? Entonces pareciera que lo que van a hacer ahora es terminar de eliminar sus recursos militares, ¿no? O sea, los cazas. Todavía hay uno que otro avión ucraniano por ahí pilotando los cielos, pero, o sea, comparado con con los cazas rusos, no son muchos. Y de ahí también todavía les quedan todo lo que son los tanques, todo lo que son los convoyes, todo ese tipo de cosas. Entonces sería más que nada, yo creo, una eliminación completa de lo último que le quedó. También volver completamente inútiles a sus fuerzas en tierra. eh, y yo creo que posteriormente ¿cómo se dice esto? Van a desintegrar a las fuerzas militares ucranianas y las van a reformar, ¿no? Que tengan una orientación más pro-rusa, me pareciera. No estoy completamente seguro de ello, pero me imagino que podría ir por ahí la situación, ¿no? Y de ahí que ellos empiecen a poner agentes de Rusia en distintos sectores clave de la sociedad ucraniana, para así, no sé, tenerlos informados, tenerlos listos para cuando vuelva a ocurrir algo similar, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos hacer un paralelo con lo que ocurrió en la segunda invasión de Irak, que supuestamente
había muchísimos agentes estadounidenses, ¿no? Que iban a formar parte del nuevo gobierno iraquí, de la nueva democracia iraquí, una vez que ya se habían tumbado a Saddam Hussein. Pero lo que ocurrió fue que ellos, en vez de abrirles la puerta a Estados Unidos, le abrieron la puerta a Irán. Y entonces ahí cambió el juego completamente. Entonces, yo creo que podría ser algo parecido, ¿no? Que van a tener sus agentes ahí y que en vez de abrirle la puerta a la OTAN y Estados Unidos, le van a abrir la puerta a Rusia cuando vuelva a ocurrir algo parecido. Me parece que así más o menos va a terminar el conflicto. De momento no estoy viendo que alguna otra nación se vaya a involucrar, pero no descarto que tampoco que sea tal vez como mencionábamos, ¿no? Estos sectores radicales, paramilitares más chauvinistas, como los tiene Polonia, como los tiene Finlandia, como los tiene los países bálticos, ¿no? Que podrían involucrarse y ahora sí que se armaría, porque esos países sí están dentro de la Unión Europea y sí están dentro de la OTAN. Entonces eso podría terminar feo, si es que alguno de ellos se involucra. Pero Muy si bien. no, va a terminar así como mencioné. Quiero agradecer que hayas aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Nuevamente estás invitado como tal al programa para hablar de otros temas importantes, tanto filosóficos y geopolíticos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ernesto. Agradezco también un saludo a tu audiencia. Ojalá nos veamos pronto y si me quieren encontrar a mí, bueno, nosotros también tenemos un programa que tenemos yo y unos camaradas de Puerto Rico y de México Ujú, que se llama el Cholocast. Lo pueden encontrar en YouTube. ujú. Y bueno, ahí hablamos de no solo tema, sí, mañana vamos a tener nuestro episodio justamente de Rusia y Ucrania con dos analistas, dos o tres analistas geopolíticos de Argentina, que van a hablar justamente con nosotros acerca de todo el tema. Pero también hay temas variados. Por ejemplo, hicimos un análisis de este anime que se llama Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, y hemos hecho un análisis de lo que es el manifiesto futurista de Marinetti, eh, y también de muchísimos otros temas variados. O sea, no, lo que van a encontrar en nuestro canal sí son entrevistas con gente de otros movimientos, ¿no? Aquí en todo lo que es, bueno, depende cómo le digan ustedes, ¿no? Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, América Romana, etcétera, como le quieran decir. Básicamente nuestra América. Entonces, hay mucho material también, abordamos algunos que otros temas para discutir entre nosotros, como hicimos con este concepto y este libro del pensador francés Guillaume Fayet, que es el arquefuturismo. Por ejemplo, lo discutimos y lo que ocurre siempre es que cuando tú lees un autor extranjero, a veces piensa mucho por su lado y tú a la hora de leerlo hay cosas con las que no te relacionas y tú tienes que aterrizarlo, ¿no? Como por ejemplo que dice que el sur global quiere conquistar y cuando vemos nosotros los golpes de Estado, de dónde vinieron, ¿no? Y las empresas que extraen nuestros recursos, de dónde vienen, ¿no? O sea, hay cosas que hay que corregir, ¿no? Y básicamente es eso. Muchas gracias por mencionarnos el nombre del programa, donde participas. Bienvenido a otra invitación a Cosmonautas Filosóficos, a hablar sobre Vladimir Putin o Alexander Dugin, o sobre el tema político en Perú.